Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, Como ya saben, no voy a estar con ustedes el jueves 24 ni el viernes 25, pero sí les quiero desarrollar el tema que nos toca esta semana, que sería participio. Participio. Voy a compartir con ustedes la pantalla. El participio es un tema muy amplio, es muy amplio, muy largo, por lo que uno tiene que leer y releer para aprender. ¿Qué es un participio? ¿Es un adjetivo? ¿Es un verbo? ¿Es un sustantivo? ¿Qué es? Bueno, el participio es un verbo. Eso hay que tener bien en cuenta. El participio no es un sustantivo, es un verbo, que se lo conoce como un adjetivo verbal. Ese es el nombre, digamos, eh, que describe a este verbo. Adjetivo verbal. ¿Por qué adjetivo verbal? Porque comparte características morfológicas y sintácticas de los adjetivos como de los verbos. Con los adjetivos comparte, por ejemplo, el género y el número. ¿Qué quiere decir esto? Que este verbo, que este participio puede tener género, número y caso. Puede tener caso. ¿Se acuerdan que el infinitivo también tenía caso? Bueno, este participio también tiene caso. Y al mismo tiempo que el verbo también puede tener tiempo. Presente, futuro, aoristo, perfecto. El perfecto todavía no estamos dando o desarrollando, pero sí el presente, el futuro y el aoristo que vamos a ver. Y también tiene voces, o sea, diátesis activa, media y pasiva. Así que este participio es bastante completo. ¿Cómo podemos traducir al castellano? Normalmente en el castellano los participios se traducen como, acá tenemos cantado, comido, dicho, o como gerundios, cantando, comiendo, diciendo. Esas dos formas podemos traducir el participio en ciertos contextos. Esta forma de traducción abarca casi la mayoría de los contextos. ¿Cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento? Aparece muchísimas veces, como 6.000 veces en el Nuevo Testamento, en este modo participio. Nosotros le llamamos modo. Ya hemos visto el modo indicativo. Al infinitivo también le llamamos modo. Eh, y ahora estamos viendo el participio que lo estamos llamando también modo. Eh, en el modo indicativo aparece como 15.000 verbos en el Nuevo Testamento. En segundo lugar ya está el participio con 6.000. Luego está el infinitivo creo que está como 3.000 aproximadamente. Así que la mayoría de los verbos en el Nuevo Testamento después del indicativo son participios. Tenemos que acordarnos cómo podemos ponerle un rótulo a estos participios, ya pensando en el examen, en el segundo examen parcial. Aquí tenemos un ejemplo de sontos. Nosotros vemos vemos que ya no es un verbo indicativo, es un participio. Tenemos que poner el tiempo, la voz, el caso, género, número, forma léxica y significado es solamente para este ejemplo. En realidad nosotros vamos a hacerlo de esta manera para acordarnos y para encontrar más fácilmente en los diccionarios y interlineales. Entonces aquí tenemos el nombre de esta palabra que es un verbo, no es un sustantivo, es un verbo. Está en presente, el tiempo está en presente
Es un participio ya no más indicativo, es un participio. Está en la voz activa. Aquí llevamos las características del sustantivo, digamos, o del adjetivo en este caso. Genitivo, este sontos está en genitivo, singular, masculino. De esa manera le vamos a poner rótulo a todos los participios. Bueno, aquí tenemos el primer cuadro del participio que va a estar en tiempo presente y en la voz activa. ¿Cómo vamos a traducir? Normalmente traducimos de esta manera. Desatado, con el ejemplo de Lugo, desatando y que desata. En el nominativo y en el vocativo, en el masculino, es luon. Su terminación, acá ya pueden ver, es una terminación on. En el masculino. En el femenino, su terminación va a ser usa. Usa. Y en el neutro va a ser on. Acá arriba dice, los participios presentes de la voz activa siguen en el masculino y en el neutro a la tercera declinación. A la tercera declinación. Vamos a ver si eso es cierto. Yo les muestro, este cuadro les voy a enviar, donde están las tres declinaciones de los sustantivos. La primera declinación con los femeninos, la segunda declinación masculino y neutro, y la tercera declinación que acabamos de ver en la semana pasada. Entonces, ¿qué nos dice el participio del tiempo presente? Nos dice que la terminación sigue a la tercera declinación. Vamos a corroborar. A excepción del nominativo. A excepción del nominativo. Aquí termina os. Acá termina i. Acá termina a. Vamos a ver. Si es así, la tercera declinación. Aquí está. Os y a. Perfecto. Vamos en singular ahora. Perdón, en plural. Es, on, sin, y as. Es, on, sin y as. Ahora vamos a nuestra tercera declinación. Es, on, sin. Bueno, aquí hubo un cambio, ¿verdad? Ustedes ya saben por qué hubo el cambio aquí. As y es. Idéntico. Entonces sí corresponde a la tercera declinación en cuanto a la terminación. Pero aquí le agrega un ont. Entonces hay como dos agregados, perdón, para estos participios. En el masculino tiene, desde el genitivo ya empieza a agregar el ont y su terminación va a ser de la tercera declinación. Y ahí reconocemos que es un participio. Nuevamente aquí lu, ont, y su terminación de la tercera declinación. Y así sucesivamente. Esta regla solamente se aplica al masculino y al neutro. También el neutro tiene ont. Bueno, siempre el acusativo y el nominativo va a ser idéntico en el neutro. Acá otra vez ont y así sucesivamente. Ont, acá ya es usi. Porque el dativo plural termina en sin. Y acá nuevamente on. Este on es característica de los participios en voz activa. En voz activa. En el femenino hay un pequeño cambio. Ya no es ont, su agregado, sino es us. Us. ¿Se dan cuenta? Us.
us. Todo es us. Es diferente, ya no es on, es us. Y su terminación no va a ser, acá dice claramente, su terminación va a seguir a la primera declinación. Vamos a comprobar. Primera declinación. Acá su terminación es a, es, e y an en singular. Vamos a nuestro cuadro. Estamos en la primera declinación, decía como característica del participio femenino en voz activa. ¿Dónde me fui? Primera declinación. Aquí está. Entonces vemos que sí, aquí sigue la regla. En este caso el nominativo, en el otro es una alfa. Vamos a revisar nuevamente. Perfecto, porque sigue a este medio. A es, e, an, acusativo. Vamos a ver. A, es, e y an. Correcto. Vamos a ver el plural. Hay, on, ais y as. Oh, llamada. Entonces sus terminaciones son I, on, ais, as. Vamos a ver nuestro cuadro. I, on, ais, as. Entonces sí, sigue a nuestra primera declinación en este cuadro del medio. Eso es para entender un poco cómo es que se forma el participio. El participio en la voz activa. Aquí estamos recién en tiempo presente. Vamos al tiempo futuro en la misma voz, en voz activa. Hasta ahora vemos voz activa. Igual al futuro, idéntico al futuro, solo le agregamos el sigma. Solo le agregamos el sigma. Luson, lusontos, lususin. Le agregamos el sigma a esto. Luson. Aquí le agregamos el sigma, lusontos, y utilizamos el dativo plural, lu, su, sin. Esos tres ejemplos utilizamos en el futuro. Lo mismo sucede con el femenino y con el neutro. En el futuro, en la voz activa, se le agrega el sigma y ya tenemos el participio en futuro. Aoristo es otra vez un tema porque el aoristo, recuerden que el aoristo tenemos dos grupos, el débil y el fuerte, o aoristo primero, aoristo segundo, depende cómo prefieran llamarlo. El aoristo débil siempre utilizamos el ejemplo de luo. Y su terminación va a ser del aoristo. Entonces en este caso sería lusas, lusantos, lusasin. ¿Cómo se traduce? Se traduce desatando o habiendo desatado. Entonces la característica de esta voz activa es nuevamente la alfa. Del aoristo es la alfa. La alfa. Y el sigma. Por supuesto, el participio no lleva un aumento acá de épsilon. No va a llevar un aumento. Entonces va a ser lusas. En el femenino va a ser lusasa. Sus terminaciones siempre van a seguir en esta voz activa van a seguir. En el masculino a la tercera declinación, recuerden eso. En el femenino a la primera declinación. En el neutro lo mismo que el masculino a la tercera declinación. Entonces sus terminaciones siempre serán iguales en la voz activa a la tercera declinación. ¿Cuál es la característica de este aoristo? Es que se le agrega el sigma y la alfa. La alfa. En el aoristo fuerte,
Recuerden que el aoristo fuerte, la raíz cambiaba. Entonces, por eso es que en este grupo ya no entra luo, sino aquí ya entra lambano. Y recuerden que lambano ya cambia a lap. Entonces, en este caso, no va a llevar ningún sigma. Recuerden eso, no va a llevar ningún sigma. Y su terminación, por más que sea un aoristo, va a ser idéntico al presente. Vamos a ver. Ontos. Nuestro cuadro del presente era, aquí está, ontos. Y el dativo plural sería usin. Vamos a ver si ese utilizó para nuestro ejemplo en aoristo fuerte. Sí, usin. Aquí lógicamente falta aquí tenemos nominativo, genitivo, falta el dativo singular, el acusativo singular. Ya no se coloca en este cuadro porque sigue la misma lógica. El tema va a ser siempre el aoristo lav y su terminación va a ser el presente. Es decir, este cuadro que habíamos visto, este cuadro va a seguir la lógica del aoristo fuerte, su terminación de este tiempo presente. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí recién es participio en voz activa. Vimos el presente, el futuro, el aoristo. Entonces, este participio recién estamos viendo y alcanzando en voz activa. Así que vamos a irnos a la voz media. La voz media, la característica es que este menos o menos, cuando ustedes ven en el verbo, esta, digamos, esta característica, porque se le inserta dentro de la palabra, no en la terminación siempre va a corresponder a una declinación que enseguida vamos a ver a cuál corresponde. Pero esta forma, esta palabra omen, va a corresponder a la voz media. ¿Cómo vamos a traducir? En este caso, desatándose, acuérdense de la voz media, o desatando para sí. En la voz media, en todos, tanto masculino, femenino y neutro, siguen a la primera y a la segunda declinación. Vamos a ver. Es decir, que el masculino y el neutro va a seguir a la segunda declinación y el femenino a la primera. Aquí vemos lu, siempre su raíz de luo. Ya se le agrega este omen, y su terminación tiene que ser idéntico a la segunda declinación. Vamos a nuestro cuadro. Segunda declinación. Y aquí tenemos. La segunda declinación es os, u, o, on, en masculino. Vamos a ver si eso se cumple. Os, u, o, on. Entonces su terminación es idéntico a la segunda declinación. Lo mismo sucede con el neutro, que on, u, o, on. El femenino es e, es, en. E, es, en. Vamos a ver. El femenino a la primera declinación. Siempre aquí el femenino está. En este caso ya no va a este cuadro, ahora se enfoca en este cuadro. E, es, en. E, es, en. ¿Se dan cuenta? Entonces, sus terminaciones de estos participios normalmente se inclinan hacia un tipo de declinación. Y en este caso, como es una voz media, se le va a agregar este omen. 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 Y de esta manera tenemos en el tiempo presente. Presente voz media. Luómenos.
¿Cómo se imaginan que será en el tiempo futuro? ¿Cuál es la característica del tiempo futuro? Bueno, se le agrega el sigma, nada más. Simplemente eso cambia. En lugar de ser luómenos, va a ser luzómenos. Y eso vemos en el siguiente cuadro. Ni siquiera hemos completado todo el cuadro porque sigue una lógica, como les decía. Sigue la lógica del tiempo futuro. Se le agrega el sigma. Luzómenos, luzómene y luzómenon. Luómenos, luómene y luómeno. Eso nomás cambia en el tiempo futuro en la voz media. Y en el aoristo nuevamente tenemos estos dos grupos, del débil y del fuerte. Del aoristo primero al aoristo segundo. Nuevamente el sigma se le agrega, pero ya no es O menos, es A menos. Se le agrega amen. Entonces va a ser luzámenos, luzámene y luzámeno. Solamente cambia del tiempo futuro esta Omicron, cambia a alfa y ya tenemos el aoristo débil en la voz media. ¿Cómo vamos a traducir? Desatándose o habiéndose desatado, porque es una voz media. ¿Qué nos falta? El fuerte. ¿Cuál era la característica del fuerte en la voz media? Que simplemente su raíz ya no es idéntico al original. Por ejemplo, en este caso tenemos la palabra lambano, ya su raíz se acortó al laf. Y nuevamente su terminación va a ser idéntico al presente. O menos. Vamos al presente y acá tenemos ese futuro. O menos. Esa terminación va a tener el aoristo fuerte en voz media. O menos, pero no vas a utilizar luo porque luo es débil. El fuerte va a ser lav. Lavómenos, lavómenu, lavómeno, lavómenon idéntico. Entonces ahí identificamos el aoristo fuerte. Hasta aquí hemos visto recién los participios en voz activa y en voz media. Por último, vamos a irnos a la voz pasiva, que también tenemos la voz pasiva. ¿Cuál es la característica de la voz pasiva? Se le agrega este. ¿Se acuerdan? La voz pasiva era muy visible esta Z y la eta. Y en este caso tenemos la voz pasiva del futuro. No sé si vimos ya el presente. Solamente tenemos en futuro la voz pasiva y en aoristo. Entonces, se le agrega esta sílaba C y por supuesto como estamos en tiempo futuro, su terminación va a ser sómenos en la voz pasiva. Sómenos idéntico a la voz media. En este caso acá está sómenos, pero se le agrega la sílaba C y ya tenemos la voz pasiva. Lo mismo acá, lucézomen y lucézomenon. Vamos a ver si es así. Lucézomene y lucézomenon. Entonces ahí tenemos ya la voz pasiva. Está en futuro, será desatado por. La traducción es casi como venimos traduciendo los verbos normalmente. Y el aoristo débil, primeramente, tenemos acá
Su terminación es eis. Primero su terminación os. Y, ¿se acuerdan de la tercera declinación a? Esto corresponde a la tercera declinación nuevamente. Es, on, y as. Las terminaciones y del femenino siempre va a ser de segunda, la primera declinación, de la primera declinación. El neutro le va a seguir siempre al masculino. Pero en este caso, como estamos en voz pasiva aoristo débil, se le agrega esta Z. Se le agrega la Z. Lucéis. Acá tenemos todo Z, y en el neutro tenemos todo Z. En este caso ya no es más ont, como anteriormente veíamos, es ent. 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 Bueno, todo es ent. Bueno, acá siempre el dativo plural va a cambiar. En el femenino va a ser eis. Eis y todos eis. En el neutro siempre va a seguir al masculino. Ent. Entonces, de esa manera se forma nuevamente nuestra palabra en participio, en voz pasiva, en aoristo débil. El aoristo fuerte, que es otro grupo, que ya no se utiliza lugo, se utilizan otros verbos, simplemente se quita la Z y ya tenemos, en este caso, la voz pasiva del aoristo fuerte. Pero sus terminaciones siempre, eso hay que ver, no confundan con los verbos indicativos. Su terminación va a ser idéntico a este cuadro que tenemos acá. Entos, enti, enta, entes. Y aquí tenemos el eis. Graféis. ¿Se acuerdan de este en que inclusive hay en tiempo presente? Entonces, en este caso puede ser participio y también indicativo presente. Grafeisa, grafen. Acá están sus terminaciones. Grafeisa y grafen. Esta sería la voz pasiva del aoristo fuerte. Si vamos a hacer un resumen, ahí tenemos un resumen. Por supuesto, esto es un resumen. Ahí no entra detalladamente, pero más o menos así es para entender un poco mejor. Nosotros vimos solamente el tiempo presente, futuro y aoristo, no vimos perfecto. En el tiempo presente, en el activo, luon, en el masculino, femenino, lusa, y en el masculino, luon. Luon. En el medio, ¿se acuerdan la característica del medio? Se le agregaba el omen. Entonces aquí tiene que ser luómenos, luómene y luómenon. En el pasivo, en el tiempo presente no vimos en el cuadro anterior, pero aquí sí ya nos muestra que es idéntico al medio. Por eso es que no vimos en la explicación anterior. El pasivo y el medio son idénticos en el presente. No hay cambio. Vamos al futuro. La característica del futuro era, lógicamente, se le agregaba un sigma al tiempo presente. Y ya tenemos. Luson, lusa, luon. Este ejemplo, este cuadro, este resumen es solamente en nominativo. Si queremos ver cómo es en genitivo, en dativo, en singular, después en plural, tenemos que ir a los cuadros anteriores, a las explicaciones anteriores. Y podemos hacer sus terminaciones. En el tiempo medio, ¿cuál era la característica del medio? Era omen
pero como es futuro, se le agrega el sigma. Luzómenos, luzómene, luzómenon. El pasivo, la característica del pasivo es esta sílaba, C. Lucésomen, lucésomenos y lucésomenes y lucésomenon. El aoristo tiene dos grupos débil y fuerte. En el débil siempre va a estar el ejemplo de lugo, en el fuerte puede estar lambano u otras palabras. Aquí tenemos luzaz, luzaza en el femenino y luzán en el neutro. El medio otra vez, ahí tenemos la característica del amén. ¿Se acuerdan que les dije? Solamente hay que cambiar esta omicron por la alfa y ya tenemos del aoristo débil en voz media. Luzámenos, luzámene y luzámeno. En el pasivo, la Z nuevamente, lucéis, lucéisa y lucén. Acuérdense, todos estos ejemplos son en nominativo singular. El aoristo fuerte, usamos nuevamente lambano, labón, su terminación, acuérdense que es la terminación idéntica del presente. Labón, labusa, palito, labón, lavómenos, idéntico. Lavómene, lavómenon. Graféis, aquí ya no es idéntico al presente, sino al débil. Graféis, grafeisa y grafén. Qué bárbaro. Es impresionante el participio, cómo se forma. Para reconocer un participio, en el medio, en el pasivo, ya se dan cuenta que es este men. El omen, pasivo también omen, omen, omen. Esa es la característica. Cuando ustedes ven, aquí es amen porque es un aoristo. Luómenos. Y bueno, acá únicamente hay que memorizar el eisa. Esas son las características más fuertes cuando uno ve ya el participio. Y aquí también, esta característica es muy, muy singular en el participio, el on. Normalmente en el sustantivo solíamos ver en el genitivo plural. En este caso ya tenemos en el nominativo singular. Entonces, tienen que revisar nuevamente y repasar para entender cómo se forma el participio. Ahora tenemos que ir a los usos del participio. Lo que vimos ahora son, digamos, la formación del participio. Ahora vamos a ir a los usos del participio. Hay tres principales usos del participio. Y quisiera mostrarles en el siguiente video. Por el momento, entonces ahora pueden descansar y para el siguiente video les explico el uso de los participios.